Bueno, en ocasión del bautismo que hemos compartido en esta mañana con la familia Amador, creímos propio recordar lo que esto significa en la fe cristiana. Usted y yo acudimos a las iglesias de tiempo en tiempo y vemos que hay esta ceremonia que se llama el bautismo, sea de adultos o bautismo infantil. De manera que creímos apropiado pues separar la meditación de esta hora para recordar o reafirmar nuestra doctrina reformada, nuestra fe cristiana en términos de este sacramento. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué tiene que ver con la vida de una persona? ¿Qué tiene que ver con las familias que formamos parte de la iglesia? Estoy seguro que todos sabemos que las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, está dividida en dos grandes secciones. Son dos secciones las que comprenden la escritura. A una le llamamos Antiguo Testamento y a la otra parte le llamamos Nuevo Testamento. Lo habrá usted visto. Bueno, la palabra testamento es de una raíz latina, testamentum, lo que significa es un pacto, es un arreglo, es un acuerdo que Dios hizo con el mundo desde que Él se quiso revelar a través del pueblo judío primero y después a través de la iglesia. Si usted dice Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y la historia del pueblo de Israel en el Antiguo y la historia de la iglesia en el Nuevo, estamos hablando de un antiguo pacto y de un nuevo pacto que en lo particular tiene que ver con el bautismo como una de tantas doctrinas que profesamos como cristianos. ¿Qué es el antiguo pacto? Dios se acerca al hombre, separa en la vida de Abraham a una familia para que a través de la familia de Abraham se formara todo un pueblo. Dios hizo un acuerdo con Abraham y a través de Abraham hizo que ese pacto o ese acuerdo se derramara en todas las personas que llegarían a ser el pueblo de Israel. ¿Cuál fue el acuerdo que él hizo? ¿En qué consiste? Bueno, vamos a mencionar algunas características de lo que tú puedes leer y encontrar en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Este Antiguo Pacto fue un pacto de obras, es decir, Dios le dijo a Abraham, yo voy a ser a ti por tu Dios, te voy a bendecir, te voy a prosperar, pero yo espero al mismo tiempo que tú hagas un acuerdo conmigo, le dijo Dios a Abraham. A ese acuerdo entre Abraham y Dios se le llamó el Antiguo Pacto. Era un pacto de obediencia. Tú vas a obedecerme, vas a adorarme a mí, particularmente porque habían salido habían salido de un pueblo de Egipto y era necesario que ellos pudieran seguir al Dios que los había sacado de Egipto por mano de Moisés. El antiguo pacto, un pacto de obras. Tú haces algo, Dios te retribuye con su presencia, con su bendición en base a los mandamientos. ¿Por qué decimos mandamientos? Tú y yo sabemos la historia del pueblo de Israel. Ellos estuvieron esclavos, pero una vez que fueron liberados, llegaron a un monte llamado el monte Sinaí, y estando en ese lugar Dios se reveló por medio de los 10 mandamientos. Y ese pacto empezó a consolidarse. Tú obedeces, dice Dios, a mis mandamientos, yo voy a bendecirte en todas las maneras. Antiguo pacto. El nuevo pacto, por su parte, fue diferente. Un pacto de gracia. ¿Qué quiere decir la palabra gracia? Quiere decir algo que Dios te ofrece gratuitamente. Cuando Dios se dio cuenta de que su pueblo no iba a cumplir con los mandamientos como Él lo esperaba, entonces hizo un nuevo arreglo con su creación, con nosotros, con la vida de todos aquellos que quisieran creer en Él.
Fíjese usted, el Antiguo Testamento habla de obediencia a un pacto, a un arreglo. El Nuevo Testamento por igual es un pacto, sí, de obediencia, pero que gratuitamente Dios ofrece para ti. ¿En qué consiste esto de que es gratuito? De que Dios, por medio de Jesús, sin que tú tuvieras que hacer algo para ganarte su gracia, Dios, por medio de su Hijo Jesús, ofreció la salvación a toda persona que quisiera creer en él. El judío en el Antiguo Testamento era un pacto de obras en base a mandamientos y a obediencia. El Nuevo Testamento, Dios nos ofrece a Jesucristo como algo que tú y yo podemos tener si creemos en él. Nuevo Testamento, nuevo pacto, nuevo arreglo de Dios con los hombres por medio de Jesús a través de la fe. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer para recibir la bendición del nuevo pacto? Creerle, creer en lo que dice la Escritura. No excluye la obediencia, pero lo que salva es la fe en nuestro Señor Jesucristo. El antiguo pacto tenía otra característica. En el antiguo pacto se habla en el Antiguo Testamento más de Dios el creador, Dios el sustentador, el Jehová de los ejércitos. De esta manera se reveló a Dios mayormente. La promesa que hizo de un redentor vendría hasta el nuevo pacto, Jesús. Pero durante el Antiguo Testamento, el pueblo judío vivió bajo las ordenanzas de la ley, de los mandamientos, pero en el nuevo pacto, por gracia y con tu fe, ahora nosotros podemos recibir en una manera diferente la bendición de ese pacto. Mientras que el antiguo pacto era nacionalista, se refería solamente al pueblo judío en lo particular, pero con promesas hacia el futuro, el nuevo pacto era trinitario. No era Jehová de los ejércitos, ahora iba a ser Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Mientras era más nacionalista el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto es inclusivo, es para todo aquel que crea en él, sea judío, sea griego, sea hombre, sea mujer, sea de la nacionalidad que sea, el nuevo pacto es por igual, está al alcance de todos, independientemente de quién seas o no seas. Ese es el nuevo pacto de gracia que Dios ofreció al mundo. El símbolo del antiguo pacto era la circuncisión, obvio practicada a los varoncitos. Era solamente un símbolo que los identificaba como pueblo de Dios. El equivalente en el nuevo pacto a lo que antiguamente era la circuncisión vino a ser el bautismo. El bautismo es lo mismo que la circuncisión fue para el pueblo del Antiguo Testamento. Con el bautismo nosotros tenemos la bendición de recibir la gracia de Dios en nuestra vida, sea en lo personal, si ya eres joven, si ya eres adulto y con tu fe profesas esta fe, el bautismo te da entrada propiamente en forma simbólica a la gracia de Dios. Pero también en el Nuevo Testamento, como lo vamos a compartir, era un acto familiar. No era personal y solamente al varón como en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se abre como bendición a toda la familia. En el Antiguo Pacto tenemos una promesa y ahí está en Génesis 22:18. Dios habló a Abraham. ¿Y qué fue lo que le dijo? Le dijo, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Es Dios hablando a Abraham en el Antiguo Testamento y le dice, te prometo que de tu descendencia todas las naciones de la tierra van a recibir bendición. La promesa del antiguo pacto era que habría un momento
en la vida de las naciones en que se abriría la puerta para los gentiles, para toda persona que quisiera creer en él. Entonces el antiguo pacto es una promesa. ¿Qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto ahora es el cumplimiento de tal promesa. Y dice en Apocalipsis 5:9, usted conoce el último libro de la Biblia, el libro de la Revelación, de Apocalipsis, y dice que una vez que Dios haya terminado toda su obra con su creación, con la tierra, con el ser humano, va a haber un momento en que seremos reunidos de todas las naciones delante de la presencia de Dios para celebrar con él su bendición. Apocalipsis 5:9 dice, y imagínense el momento final. Esto todavía no acontece, pero va a acontecer un día, cuando Dios nos congregue en su trono, en su presencia, así lo dice la Biblia y así lo predicamos. Dice que todas estas gentes se reunieron y dijeron y cantaron, digno eres de tomar el libro, hablándole a Jesús, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, tú fuiste sacrificado, Jesús, por la vida de todo aquel que en él cree. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, observe esto, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. ¡Qué bendición! No hay nada ni nadie que escape a la gracia de Dios. La oportunidad es por igual a todo aquel que cree. Mientras el antiguo pacto tenía estas características más concentradas a un pueblo y a los varones, el nuevo pacto por gracia se abre a cualquier persona que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador. Promesa y cumplimiento. Antiguo acuerdo, nuevo acuerdo, hasta sus consecuencias finales. Esto, mis hermanos, es lo que enseñamos como iglesia en nuestra fe reformada. Hubo un antiguo pacto que Dios cambió para bien de todo lo creado en el nuevo pacto, y ese pacto está firmado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De manera que somos una iglesia cristocéntrica y trinitaria. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de nuestra fe, de nuestra vida, de nuestra misión como iglesia. ¿Y por qué trinitaria? Porque en la Escritura se nos enseña que siendo uno, Dios se manifestó en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es nuestra fe. Si alguien te pregunta en qué creemos, creemos en esto. Y particularmente el bautismo es una de las cosas que son importantes en la vida de una iglesia, de un creyente como tú y como yo. Y como hemos hecho un bautismo en esta mañana, vamos a platicar también un poco sobre el significado del bautismo infantil. No sé, habrá usted escuchado, bueno, ¿y por qué ustedes en la iglesia reformada, en la iglesia presbiteriana, por qué bautizan niños? Bueno, somos varias de las ramas de la iglesia reformada que bautizamos niños, no somos los únicos. Y hay una razón por la cual lo hacemos. Y esto es lo que quisiéramos, pues, mencionar y celebrar como parte de nuestra fe en esta mañana. Déjenme empezar hablando del bautismo infantil. Carmina, Amador, hermanos, todos. El agua que usamos no es agua bendita. No tiene poderes extraordinarios. El agua que usamos no regenera a la persona, no la cambia en su ser interior. El agua que usamos es solamente un símbolo de la gracia de Dios. Cuando compartimos el sacramento de la Santa Cena, por ejemplo, usamos del vino y del pan, también son un símbolo de la gracia. No quiere decir que ese vino nos purifica interiormente. Recuerda, celebra en forma simbólica
lo que es Dios. Así es que cuando hablemos del bautismo, sea infantil o sea de adultos, recuerde, ni es agua bendita, ni tampoco regenera, y lo más importante, ni mucho menos es una tradición cultural. No, mis hermanos, no bautizamos a los niños como un acto social propio de una cultura y que asistimos y hacemos esto. El bautismo infantil es mucho más que eso, no tiene nada que ver con ello. Cuando bautizamos a un bebé, a una bebé, a una persona, lo hacemos como un símbolo del pacto que hizo Dios en Jesús contigo cuando tú aceptaste la fe cristiana. ¿Estamos entendiéndolo? Es un símbolo de pacto. Es decir, con el bautismo, aquí está la gracia de Dios vertiéndose sobre el bebé, la bebé, el adulto, para recordar que ahora está cubierto con esta sombrilla de gracia que le va a ser de bendición durante toda la vida. Eso es el bautismo infantil. Es un símbolo del pacto que hizo Dios con su pueblo, con Abraham en el Antiguo Testamento y a través de Jesús con nosotros en el Nuevo. Cuando tú bautices a tus hijos en la iglesia, les vamos a poner agua en su cabeza como símbolo del acuerdo que Dios tiene con nosotros como creyentes. Símbolo y solamente símbolo es lo que representa el bautismo infantil. Pero también dice la Escritura que el bautismo es una forma en que Dios nos incorpora a la iglesia, la asamblea, el conjunto de familias que profesan la fe. Cuando tú bautizas a tu bebé, lo que estás haciendo es incorporando a tu bebé a la familia de la fe, al cuerpo de Cristo. Y quizá usted se pregunte y diga, bueno, ¿y en la Biblia en dónde dice que esto es de esta manera? Usted lo puede leer. Dos escrituras quisiera evocar en esta mañana para acreditar lo que Dios nos permite compartir. El bautismo en el Nuevo Testamento, en este caso en una iglesia llamada Filipos, ahí en Hechos 16, en dos diferentes pasajes, se nos habla de dos historias y relacionamos estas con el bautismo. Escuche usted. Dice que el apóstol Pablo y Silas, en uno de sus viajes misioneros, llegaron a un lugar llamado Filipos, empezaron a predicar la palabra del evangelio, y ahí en Hechos 16 se nos habla que un día llegaron un sábado, de acuerdo a la costumbre de aquel tiempo, llegaron y se presentaron en este lugar y se arrimaron a un río. Y ahí en este río había diferentes personas, acostumbraban reunirse a la orilla del río para aprender de Dios, para hacer sus oraciones. Y allí Pablo y Silas conocieron a una dama llamada Lidia, de procedencia de un lugar que también pues llevaba por nombre Tiatira. Se le conoce a esta mujer como Lidia de Tiatira. Una vez que presentó el evangelio Pablo y Silas, aquella dama recibió la gracia de Dios y les hizo una invitación. Lidia le dijo a los misioneros, ¿por qué no van a la casa? Seguimos platicando sobre esto que ustedes nos han traído, la gracia de Dios en el evangelio. Dice que aceptaron, fueron a la casa de Lidia, siguieron pues escuchándolos y aprendiendo de la palabra, y anota lo siguiente. Y entonces Lidia pidió ser bautizada para ser incorporada al reino de Dios. Pero dice Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, dice, y entonces Lidia fue bautizada con toda su familia. Y ahí en esta palabra, familia, está diciendo que no solamente ella en lo individual como adulto recibió la gracia de Dios en el bautismo, pero su familia de igual manera fue bendecida en este acto. Siguió Pablo y Silas con su camino
predicaron el evangelio, lo metieron a la cárcel porque no creían en lo que él estaba predicando, y estando en la cárcel, allí, por obra de Dios, fueron liberados Pablo y Silas. Y entonces el carcelero se puso todo nervioso porque se derrumbó la cárcel y pensaba que se iban a ir todos los prisioneros. Y para él eso significaba que lo iban a matar porque era la ley romana. Entonces dice que Pablo le dijo, aquí estamos, no nos vamos a ir, tú vas a seguir bien. Y entonces el carcelero estuvo dispuesto a escuchar el evangelio de parte de Pablo y de Silas, y como consecuencia se convirtió el carcelero. Bueno, más tarde el carcelero le dijo a Pablo y a Silas, ¿por qué no vas a la casa? Pasas un tiempo con nosotros y nos sigues explicando del evangelio. Pablo y Silas se congregaron con el carcelero en su casa, se convirtieron, y entonces dice Hechos que fueron bautizados. Fue bautizado el carcelero, y anote esto, y con él toda su familia. Esta frase, que parece insignificante, nos habla de cómo el acto del bautismo, si en el antiguo pacto era una circuncisión, en el nuevo es un bautismo, ahora es un acto para toda la familia. ¿Qué significa el bautismo infantil? De que fuera el carcelero o fuera Lidia de Tiatira y otros ejemplos que hay en el Nuevo Testamento, la bendición era impartida a través de la persona que se bautizaba, pero su familia quedaba integrada a ese pacto, a esa promesa de Dios de bendecirlo. Pero no quedaba nada más allí como un acto familiar. Estas personas tenían que instruir a sus hijos en la fe del evangelio, que es lo que estamos mencionando ahora. El bautismo infantil entonces era símbolo de pacto, incorporar a aquella familia juntamente con sus hijos a la comunidad cristiana, pero era un compromiso de papá, de mamá, de instruir a esos hijos para que cuando ellos tuvieran la edad suficiente pudieran hacer su propia profesión de fe. El bautismo infantil no quiere decir que su bebé ya es salvo. No, mi hermano. Sus papás lo tienen que instruir en la iglesia, en la fe de Jesucristo, para que ese niño, esa niña, cuando llegue la edad suficiente, ella por sí misma o él profese la fe de Jesús. El bautismo infantil te incorpora a la iglesia. Somos familia y aquí vamos a instruir a nuestros niños, pero lo que le va a salvar a él es su fe cuando por sí mismo profese que Jesús es su Salvador y su Señor. Entonces el bautismo infantil se practicaba en el Nuevo Testamento, de acuerdo a este y otros pasajes, para bendición de que el que quisiera creer, fuera griego, fuera romano, fuera judío, en la fe cristiana significaba entro a ser parte del pueblo de Dios. Si eras adulto, tus pecados son perdonados. Si eres un bebé, eres incorporado como parte de la familia de Dios. Pero ese bebé, y perdonen la insistencia o la repetición, esa bebé, como en esta mañana lo hicimos con Ali, tendrá que hacer su propia profesión de fe llegada a la edad que ella tenga, y así de esta manera completar el ciclo de lo que significa el bautismo infantil. Primero, ser parte del pueblo de Dios. Segundo, que cuando llegue su propia edad, ella por sí misma diga, Señor, te acepto como mi Salvador. Mis hermanos, es doctrina. Y este sermón, diferente a otros que compartimos, no lleva otro propósito, sino que tú entiendas que es un sacramento el bautismo. Son dos los que profesamos en la fe reformada. ¿Cuáles son? El bautismo
y la Santa Cena. Esos son los dos mandatos que dio Jesús para que la iglesia pues los recibiera. El apóstol Pablo habla, sin embargo, de un no tercer bautismo, pero a partir del bautismo infantil o del bautismo del adulto, cuando tú crees en Jesús, viene otra bendición. Pablo, al hablar a la iglesia de los Corintios, escuche lo que dijo: porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por un mismo espíritu fuimos todos bautizados. El bautismo con agua es para arrepentimiento en los adultos, para incorporación al cuerpo de Cristo. Pero hay un bautismo superior a todos, el que tú recibes cuando crees en Jesucristo como tu Salvador. Ese es el bautismo con el Espíritu mismo de Dios, que viene a ti para que tú seas inmerso en ese Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios more dentro de ti. Tú habrás leído que en la Escritura dice: ¿no saben ustedes que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo? Bueno, ¿cuándo vino el Espíritu Santo a mí? La Escritura dice que en el momento en que tú crees, recibes el don del Espíritu, que es esa voz interior que te habla desde las Escrituras para darte crecimiento. Estas son las doctrinas que sostienen nuestra fe. Y cuando nos congregamos aquí, nos congregamos para adorar a Dios como nuestro Dios trino y uno. Nos congregamos aquí para adorar a Jesucristo y para hacerle una promesa de obediencia y de servicio. Eso es lo que nos da unidad en lo que tú y yo creemos. No es una tradición. Y voy a expresar algo en el contexto cultural entre los dichos que se dicen. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Esto no es una tradición cultural, no es algo que hacemos porque es parte de la cultura. No, mi hermano, usted y Vicente deben de venir aquí para adorar a Dios, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Se nos dio entrada a ese cuerpo de Cristo por medio del bautismo. Eres adulto y no has recibido la fe de Jesucristo, no crees en Él, es tu oportunidad. Y parte de tu entrada a la iglesia es por medio del bautismo de adultos. Eres un bebé, tus papás tienen el compromiso de a ese bebé instruirlo. Se bautizó temprano en su vida y después va a profesar su propia fe para que reciba el bautismo del Espíritu, que es lo más importante en términos de doctrina cristiana. Quien cree en Cristo tiene el bautismo del Espíritu en su ser. Eso es lo que yo entiendo de las Escrituras. Eso es nuestra doctrina presbiteriana reformada, y eso es lo que nos une en términos de lo que creemos y de lo que no creemos. Hermanos, por un mismo Espíritu, usted, si es creyente en Jesús, ya ha sido bautizado. El Espíritu de Dios. Y a Él y por medio de Él adoramos, obedecemos y servimos a Dios en las maneras como Dios nos permite hacerlo. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.